Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Se conoce con el nombre de cautiverio de Babilonia o cautividad en Babilonia al periodo en el que parte considerable de los habitantes del reino de Judá estuvieron exiliados en Babilonia, comenzando la deportación y el exilio de los judíos inmediatamente después de la toma de Jerusalén y la destrucción del templo por Nabucodonosor II, y finalizando con el edicto del rey persa Ciro, que permitió el regreso de los judíos a sus tierras de origen en el año siguiente. El imperio babilónico llevó a los judíos al cautiverio en el año 586 a.C. o 597 a.C., lo cual implicaría una duración de 50 años o 70 años de exilio. Dado que Jeremías indica una duración de 70 años, algunos autores fijan su comienzo en 608 a.C. y otros ven su fin en el año 516 a.C., con la reconstrucción del primer templo de Jerusalén. La experiencia de destierro fue muy frecuente en Israel. Toda la Biblia está llena de referencias a situaciones de exilio, expulsión, huida y expatriación. Parece que el exilio marca el tema principal del Antiguo Testamento y a la vez a la historia judía. Comenzando desde el padre Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Babilonia significa puerta de Dios. El país de Babilonia era denominado Sinar, y en los textos posteriores Caldea o país de los caldeos. El rey caldeo Nabopolassar fundó el imperio de la Nueva Babilonia. Uno de sus sucesores fue Nabucodonosor II, el cual restauró la capital en Babilonia, pues había sido destruida en 689 y 648 a.C. Nabucodonosor II extendió los límites de su reino hasta la frontera egipcia, destruyó Jerusalén y exilió a los judíos en Babilonia. Para los profetas hebreos, Babilonia es el azote de Dios por los pecados del pueblo rebelde e idólatra. Yahvé los ha entregado a todos en manos del rey babilonio Nabucodonosor, cuyo yugo deben llevar. Es el cáliz de oro con que Yahvé embriaga a los pueblos. Es el martillo del que se sirve para machacar a la tierra entera. En el exilio y cautividad babilónicos, Dios recogerá el resto de su pueblo. Allí los judíos deportados conocen el sufrimiento purificador que prepara la restauración futura. Pero este papel providencial de Babilonia no le impide ser la ciudad del mal por excelencia, el templo de la idolatría. Si el exilio ha sido un justo castigo para Israel culpable ahora, para el pequeño resto convertido por la prueba es un destierro intolerable e incluso una morada peligrosa. Acerca del cautiverio en Babilonia, la Biblia dice: en aquel tiempo, los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén, y la ciudad fue sitiada, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los magistrados, a todos los guerreros valientes, un total de 10.000 cautivos, y a todos los herreros y artesanos. No quedó nadie, excepto la gente más pobre del pueblo de la tierra. El rey de Babilonia proclamó rey en lugar de Joacim a su tío Matanías, y cambió su nombre por el de Sedequías. Los hebreos se encontraron en una posición política débil, prisioneros del juego político de las potencias extranjeras de la antigüedad, en especial del creciente poderío de los asirios. En 721 a.C., el reino del norte fue aniquilado por las fuerzas asirias. El reino de Judá obtuvo una considerable prórroga gracias a la guerra que se libró entre Asiria y Babilonia. Mas en 587 a.C., Nabucodonosor II conquistó Jerusalén, destruyó su templo y puso fin a la independencia de los hebreos. A pesar de que se puede considerar al cautiverio de Babilonia como un destierro total del pueblo hebreo, el traslado de la población solo afectó a las clases altas hebreas. Los conquistadores de Israel tenían interés en impedir que resurgiera allí un poder político fuerte, y para eso importaron por la fuerza a la clase dirigente capaz de liderar una posible revuelta. El bajo pueblo, por su parte, no fue mayormente afectado por esos traslados forzosos. En Primera de Crónicas dice: la gente de Judá fue desterrada a Babilonia por causa de su maldad. Y en Segunda de Reyes dice:
Durante el reinado de Joaquín, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el país, y Joaquín estuvo sometido a él durante 3 años. Luego cambió de parecer y se rebeló contra él. Pero Dios Yahvé mandó contra Joaquín bandas de ladrones caldeos, sirios, moabitas y amonitas. Les envió contra Judá para que la destruyeran, conforme al anuncio que habían hecho Yahvé por medio de sus siervos, los profetas. Esto ocurrió con Judá porque Dios así lo dispuso, para apartarla de su presencia por todos los pecados que Manasés había cometido, y también por la sangre inocente que había derramado y con la cual había llenado Jerusalén. Por eso Dios no quiso perdonar más. El resto de la historia de Joaquín y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, reinó en su lugar su hijo Joaquín. Desde entonces, el rey de Egipto no salió más de su país, porque el rey de Babilonia había conquistado todas sus posesiones, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Neusta, hija de Elnatán, y era de Jerusalén. Pero sus hechos fueron malos a los ojos de Dios, igual que los de su padre. En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la rodearon para atacarla. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus oficiales, jefes y hombres de confianza, se rindieron al rey de Babilonia, quien los hizo prisioneros. Esto sucedió en el año 8 del reinado de Nabucodonosor. Después Nabucodonosor sacó de allí todos los tesoros del templo de Dios Yahvé y del palacio real, y tal como Dios lo había anunciado, rompió todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo de Dios. Luego se llevó cautivos a todos los habitantes de Jerusalén, a todos los jefes y los mejores soldados, y a todos los artesanos y herreros, hasta completar 10,000 prisioneros. No quedó nadie en el país, a excepción de la gente más pobre. Nabucodonosor se llevó también cautivos a Joaquín y a su madre, a sus esposas, a sus oficiales y a las personas más importantes del país. Los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. El total de prisioneros de renombre que el rey de Babilonia se llevó fue de 7,000, y 1,000 el de artesanos y herreros, además de todos los hombres fuertes y aptos para la guerra. Luego el rey de Babilonia nombró rey a Matanías en lugar de su sobrino Joaquín, y le cambió su nombre y le puso Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Pero sus hechos fueron malos a los ojos de Dios, igual que los de Joaquín. Por eso Dios Yahvé se enojó con Jerusalén y con Judá, y los echó de su presencia. Babilonia se convirtió en la nueva potencia mundial después de haber vencido a Asiria en 612 a.C. y derrotado a Egipto en la batalla de Serkemis en 605 a.C. Después de derrotar a Egipto, los babilonios invadieron Judá y la pusieron bajo su dominio. Esta fue la primera de las 3 invasiones babilónicas a Judá durante los siguientes 20 años. Las otras 2 ocurrieron en 597 y 586 a.C. Con cada invasión se llevaban cautivos a Babilonia. Daniel, el que escribió el libro que lleva su nombre, fue uno de los cautivos que se llevaron en esa primera invasión. En Daniel dice lo siguiente: el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla con su ejército. Y Dios le permitió tomar prisioneros al rey Joacín y a muchos israelitas y llevárselos a Babilonia. Entre los que fueron llevados al palacio del rey estaban 4 jóvenes de la tribu de Judá. Se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los 4 se quedaron al servicio del rey, haciendo todo lo que el rey les pedía. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta un año después de la llegada del rey Ciro de Persia. El profeta Ezequiel y Jeremías estaban probablemente entre aquellos cautivos. Este acontecimiento se fecha en el año 597 a.C. y representó el principio del fin para el reino de Judá. Como Joacín y Joaquín era hijo de Josías, su nombre original era Matanías, y se le recuerda como un gobernante malvado que se dejaba manipular por otros.
Esto en realidad fue la manera que Dios Yahvé usó para castigar a Judá por las barbaridades sangrientas cometidas por Manasés. Debido a eso se acabó la paciencia de Dios, pues el pecado le era muy serio. Había límites a su perdón. Por eso el juicio sobre Judá y sus líderes desleales ya estaba sellado. Ya no había ningún escape. Se cumplirían las palabras proféticas. En cada ocasión fueron llevados muchos cautivos. Aquí nos referimos al cautiverio babilónico del Reino del Sur, Judá, que duró 70 años a partir del año 586, un mes después de la toma de Jerusalén. Durante el cautiverio, Daniel llegó a ser uno de los gobernantes de todo el país. Se le permitió tener a sus profetas, sacerdotes y maestros. Bajo la dirección del profeta Ezequiel hubo interés religioso. Durante este tiempo se originaron y crearon las sinagogas. Bajo el reinado del rey Ciro de Persia, Babilonia fue conquistada y este rey permitió el regreso de los judíos. Los judíos lograron reedificar el templo en Jerusalén.